Creo que cuando tus pasiones y tu trabajo se juntan es algo increíble. Creo yo que la pandemia fue la gran oportunidad para pensar y actuar diferente. Si yo regresara en el tiempo, 15 años, 20 años, si alguien me dijera que iba a hacer los proyectos en los que estoy involucrada hoy, no lo creería. Jamás en la vida lo hubiera imaginado. Hola. Hola, Ale. Tere. Me da mucho gusto y verte, saludarte, pero sobre todo darte la bienvenida, no solo a la oficina, sino a este capítulo de Bitácora 23. Gracias por venir. ¿Cómo estás? Gracias por invitarme. Primero que nada, estoy muy contenta de estar aquí y de platicar pues, el día de hoy de un tema muy relevante, yo creo que para muchas, que es el de la mujer en la arquitectura, ¿no? Sí, fíjate que la verdad siempre tenemos como ideas parciales de cómo podría yo involucrarme en una profesión X, Y, Z, ¿no? La que nos toca a nosotros compartir, que es el ejercicio del gerenciamiento de proyectos, siendo arquitectos, arquitectas, ingenieras, diseñadoras, interioristas. La verdad es que ofrece muchísimas posibilidades. Hay tantas cosas que hacer y que compartir de la profesión, que la verdad nos da para pláticas de horas y horas y horas, ¿no? Sí. Entonces, bueno, un poco para entrar en tema. Tú platícanos. Bueno, Cuéntanos, ¿qué haces? ¿En dónde estás? ¿Cómo empieza un día normal para ti? Bueno, me presento, soy Ale Quintanilla, soy arquitecta y tengo ya rato en el desarrollo inmobiliario de proyectos. Inicié yo mi carrera profesional todavía cuando estaba estudiando mi carrera universitaria, entonces pues ha sido un largo camino muy satisfactorio. He tenido la oportunidad de participar en proyectos increíbles de muchos tipos, residenciales, ahorita de educación, en espacios colaborativos. Entonces, a lo largo de estos 11 años he podido nutrir mi camino y estoy muy contenta porque creo que este ámbito es un ámbito que te llena de muchas satisfacciones. El poder participar con mucha gente, conocer a personas increíbles, poder hacer cosas increíbles, pues es algo que a mí en lo personal me llena mucho de satisfacción. Cuando decidí iniciar mi carrera profesional, yo decía, a ver, lo que yo haga tiene que ser algo que impacte de manera positiva a las personas. Entonces creo que encontré el lugar perfecto donde lo puedo hacer y creo que cuando tus pasiones y tu trabajo se juntan es algo increíble y puedes hacer cosas increíbles. Entonces, el poder dejar este legado en espacios, en edificios, en proyectos a través de tu trabajo, yo creo que es algo que a mí me da mucha satisfacción. Hoy trabajo en el TEC de Monterrey, soy Project Manager en el área de infraestructura y desarrollos, entonces pues va muy encaminado a esa línea a la que siempre quise llegar. El poder hacer ahorita proyectos que trascienden en la comunidad, en alumnos, en profesores, en colaboradores, pues es algo que es como mi pequeño legado en el mundo, ¿no? Claro, fíjate que ahorita platicando contigo veo que siempre tuviste muy claro hacia dónde tenías que llegar. Y a diferencia tuya, en mi caso, recorrer el camino en el inicio fue un tema más intuitivo. Yo soy Teresa Arquiz, soy arquitecta de profesión, hice una maestría en gerenciamiento de proyectos de construcción y después estudié un doctorado en urbanismo. Y cuando de repente platico un poco como estas especialidades, mucha gente no me entiende, es que cómo tiene que ver una cosa con otra, ¿no? Y son como pequeños, los veo como pequeñas piezas de un rompecabezas que cuando se unen son virtuosas entre sí y cuando están separadas también pueden ser eficientes. A diferencia tuya, el descubrimiento de la carrera, en mi caso, fue de mi pasión. Fue cuando tenía 9 años y tenía que comprar los cuadernos de la escuela y las reglas de la escuela era que solo iban con plástico y la etiqueta. Y entonces mi hermana mayor decidió escoger todas las de ositos, entonces no podíamos repetir.
Entonces me fui a la siguiente pila de cuadernos y estaban, nunca lo voy a olvidar, todos los cuadernos que conocemos con las fotografías de las maravillas del mundo. Y estaban los mejores monumentos considerados maravillas del mundo en ese momento impresos en los cuadernos, ¿no? El Golden Gate, estaba la Torre Eiffel, la Catedral de San Basilio, en fin. Y yo me quedé impactada con las formas y los colores y me acuerdo que llegué a mi casa y le pregunté a mis papás, ya que estábamos juntos cenando, le dije, oigan, ¿quién hace esto? ¿Quién hace estas cosas? Y me dijeron, pues los arquitectos diseñan edificios y los construyen. Eso voy a hacer. Y así empezó mi travesía, ¿no? ¿Desde ahí supiste que querías ser arquitecta? Desde que tenía 9 años sabía que quería ser arquitecto. No sabía dónde iba a llegar, no sabía lo que iba a hacer. Me fui enterando con el tiempo de qué se trataba el tema, ¿no? Pero para mí el impacto fue ver las formas, los colores, la diversidad de cosas que podíamos hacer. Y fíjate que ya terminando la carrera y empezando a trabajar, lo primero que hice, o el primer lugar donde aterrizó, fue con un desarrollador. En este caso de vivienda. Es un desarrollo inmobiliario, pero viviendero. Y ahí me di cuenta de la importancia de gerenciar los proyectos. Dije, es que siempre estás gerenciando. O sea, porque la fase de diseño, que es espectacular y que es increíble, creativa, alimenta el espíritu muchísimo, pues también tiene un principio y un fin. Y luego tienes que hacer el proyecto realidad. El verdadero reto del proyecto es hacerlo realidad. Entonces, tu primer paso es el diseño y el segundo, ponte a construirlo y además que salga dentro de todos los parámetros que estás esperando. Entonces, ahí descubrí la magia y el poder enorme del gerenciamiento. Y después fui creciendo en escala de proyectos porque el primer proyecto que me tocó en la vida fue muy grande. Y todo el mundo me veía como esta niña va a poder hacer algo tan grandote y está empezando. Pues bueno, pude. No sé si bien, mal o regular, pero sé que pude y que el proyecto salía adelante. Y de ahí empezó, ¿no? En mi caso, la historia de ir transitando por proyectos grandes muy, muy importantes, de magnitudes interesantes, pero además iban creciendo en escala y en importancia y en impacto. Entonces, yo estoy segura que entre la vocación, como bien dices, y la pasión, encuentras tu camino. Y si tú sigues tu camino y eres fiel a lo que te gusta, a lo que te apasiona, se van abriendo todas las puertas, siempre, siempre. Cuando tú haces las cosas con convicción, no digo que no te equivoques, todos nos equivocamos. Hay errores, hay desaciertos, pero también hay la oportunidad de corregir. Y entonces, en automático, vas subiendo el siguiente peldaño y el siguiente peldaño. Y hoy estamos aquí, digo, yo feliz de compartir este espacio con una profesionista destacada como tú, ¿no? Que ha encontrado su nicho y lo ha llevado adelante. Conocer tu trayectoria y ver en dónde has estado, la verdad es que habla mucho de tu capacidad, de tu tenacidad, de tu carácter. Y te felicito por eso, ¿no? Gracias. Y entonces, la parte interesante es, bueno, estas mujeres exitosas, ¿por dónde empiezan? A ver, ¿tú cómo empiezas un día normal en tu vida? ¿Cómo empieza? Un día de esta arquitecta desarrolladora inmobiliaria. ¿Por dónde empiezas? Mira, yo empiezo mi día sí o sí con una taza de café. O sea, mi día, claro, hay un antes y un después del primer sorbo. Entonces, por lo general los días suelen ser muy caóticos. Entonces, en las mañanas me doy mi tiempo de organizar mi día. Si es lunes, de organizar mi semana, de revisar mis pendientes de una noche antes, porque tengo como un ciclo. Entonces, organizo mis pendientes, contesto correos, me doy como ese momento antes de empezar, porque una vez que arrancas el día, ya no paras, ¿no? Entonces, por lo general las mañanas están muy saturadas. En las tardes ya me doy un poco de espacios para, ahora sí, como dicen, talachar, ¿no? Hay que de todas formas hacer presentaciones, revisiones, juntas con los arquitectos. Yo creo que en esta parte de llevar proyectos y de liderearlos, de pronto te vuelves un malabarista. O sea, sí. Tienes por un lado a los arquitectos, tienes a los ingenieros, tienes los temas de costos, tienes los temas de tiempo, de finanzas, de administración, de presentaciones. Entonces, un poco tienes que encontrar ese punto de equilibrio para poder avanzar, porque también te puedes perder y solamente estar flotando. Entonces, el poder tener una estructura y una organización para avanzar en un plazo que tú tienes para el proyecto, pues es algo que trato o que procuro mucho hacer en el día a día. Ya por la tarde
también creo que es súper importante el tener un balance con tu vida personal. Claro. Esta parte de la pasión y del amor que le tienes a los proyectos. Yo en mi caso, yo me caso con los proyectos. O sea, yo vivo los proyectos, sueño los proyectos, me caso con el proyecto, soy el proyecto, ¿no? Entonces, también un poco establecer estos límites sanos para también tener tu vida y hacer las cosas que te gustan, disfrutar un poco también en familia, con los amigos. Yo tengo una perrita, entonces le dedico su tiempo a mi perrita. Y por la noche trato de hacer una recapitulación y si me faltó algo, lo apunto para verlo al día siguiente y organizarlo, porque si no, no me puedo dormir con el pendiente y se empiezan a detonar ansiedades y mil ideas. Entonces trato de no llevarme nada a la cama, claro, todo lo apunto y ya al día siguiente se resuelve, ¿no? Entonces, eso es un poco tu día. Mi día a día. A ver, platícame del tuyo. Fíjate que me siento muy, muy, muy privilegiada porque todos mis días son diferentes. Yo soy una persona que es capaz de llevar rutinas, pero el exceso de rutinas también me mata. Entonces, yo necesito variedad, necesito sorpresas, necesito adrenalina. Entonces, como tú, por supuesto que empiezo con un café, pero lo primero que empiezo, mira, depende de los proyectos, pero lo primero que despierto en la mañana es qué tengo que hacer hoy, ¿no? Porque hay momentos en los que la actividad te exige una atención extrema, prácticamente adictiva, donde no te puedes separar un segundo, y hay temporadas donde los proyectos te permiten un poco más de espacio y respirar oxígeno puro y tienes diferentes dinámicas. Pero cuando se combinan los proyectos, como me está pasando en este momento, que estoy viendo varios temas, uno es muy exigente, otro es muy técnico, otro proyecto es administrativo, en todos tenemos puntos de contacto, gente con la que hay que trabajar y acordar. Entonces son diferentes dinámicas al mismo tiempo y eso me encanta. Creo que me hace ponerme a prueba todos los días para seguir llevándolos adelante. Porque uno que tú descuides un día, te salta un problema, una sorpresa, ¿no? Y yo no soy buena con las sorpresas, la verdad. Entonces, ¿qué hago generalmente para empezar el día? Bueno, después de despertar digo, ay, sigo viva, estoy aquí, perfecto, primer gran paso dado. Y el siguiente es, después de tomar un café y comer algo ligero pero nutritivo, o sea, cuido increíblemente, pero sí le pongo atención a esta parte de mantener una alimentación lo más sana posible para cuando me toque en algún momento tener estos periodos donde no puedes tener acceso a comida The rush. tan saludable, bueno, que no sea tu estilo de vida, ¿no? Porque además lo resiente el cuerpo y si no, no podemos rendir. Entonces, empiezo con esto y lo primero que hago es hablar con mis puntos de contacto de los proyectos, ¿no? O sea, en orden de prioridad, el que necesita ahorita más atención y luego otro, pero lo primero que hago es hablar con mis compañeros de trabajo. ¿Cómo estás? ¿Qué necesitas? ¿Dónde andamos? ¿Todo bien? ¿O estoy haciendo esto o aquello? ¿Me necesitas para algo? Voy a hacer esto. Sí, de acuerdo. Entonces, lo primero que hago es hacer contacto con ellos. Después, como tú, es mi espacio donde no hago contacto con el mundo exterior y reviso mensajes, correos, en fin, todo lo que necesitamos arreglar a nivel gabinete. Y entonces también me pongo una hora límite, o sea, no más de 2 horas en comunicación escrita y temas así, y entonces ya me meto a la parte técnica, ¿no? Para cachar a todos los elementos de contacto que voy a tener fuera. Proveedores, diseñadores, contratistas, otro equipo de trabajo y hacer que las cosas continúen caminando. Más o menos así trato de organizarlo porque, como te decía, las dinámicas de los proyectos son distintos. Entonces hay alguno que de repente te exige una dinámica diferente o los clientes o nuestros proveedores, nuestros sponsors te piden contactarte a X hora de la mañana. Bueno, invierto el proceso, pero me gusta hacerlo así. El primer punto, hablar con el equipo de trabajo. Porque si necesitan algo, o sea, tengo espacio para poder apoyarlos. Muchas veces me despierto y ya tengo el mensajito de cuando puedas llámame o te mando esto, chécale, me das tu punto de vista. O igual yo lo hago, ¿no? Se los mando muy temprano y cuando tengas oportunidad, platicamos.
Creo que esa es la primera parte. Y dos, ya se van desarrollando los proyectos y vamos haciéndolos, ¿no? ¿Por qué? Porque también durante el día, pues te vas llevando sorpresas que no necesariamente quieres ver, ¿no? Se retrasó algo, no te llegó una muestra, pues sorpresas que no quieres ver, ¿no? Entonces necesito como que el tiempo de que, ok, ya asimilé, pasó esto, lo asimilo, hago el plan de cómo lo vamos a solucionar o empiezo a hablar con contactos, gente, en fin, todo el equipo, porque el equipo es mucho más grande de lo que se ve y no me estoy refiriendo solo a nuestros compañeros de trabajo, ¿no? O sea, contratistas, proveedores, vendedores, asesores, directores de obra, en fin, toda la gente con la que tenemos que interactuar, pues con todos ellos hay que estar intercambiando información. Y eso te consume una parte del tiempo muy importante. Sí. Cuando recibo la información, entonces ya me siento a procesarla y entonces ahora sí empiezo a generar toda la parte, digamos que técnica que no se ve, pero que le da cuerpo al proyecto. Así lo hago. Y además, como tú dices, voy buscando los espacios personales, ¿no? Entonces resulta y he encontrado que yo soy muy productiva durante la tarde-noche. ¿Por qué? Porque como ya salieron los equipos de trabajar, recibo menos llamadas o tengo que ver menos temas y entonces me puedo concentrar, digamos que en 2 horas muy, muy efectivas saco adelante algo que, digamos, en un horario normal, con 5 llamadas me voy a tardar 3 o 4. Entonces, depende mucho el proyecto, dónde estamos y qué está necesitando para organizar el día. Pero definitivamente, los días variados, diferentes, atípicos, me encantan. Son los mejores. Quizá he aprendido con el tiempo y con los años a adaptarme, ¿no? A saber maniobrar, como tú decías. Siendo un director de orquesta donde tienes diferentes instrumentos, pues adaptarme a lo que cada uno necesita y resolver. No te digo que siempre me sale bien, la verdad. Pero lo intentamos. Pero lucho mucho porque así sea, ¿no? Y en cuanto a algo, pues no está del todo perfecto, pues regresamos a retomarlo y ponerlo en orden, ¿no? También hay muchos factores, y tú lo sabes, que nosotros no controlamos. Y tienes que depender de otros equipos, de otras personas, y a veces pues, los demás, por sus propias dinámicas e inercias, se atrasan y te atrasan, ¿no? Y es ahí donde, bueno, tienes que respirar profundo, permitir que el pánico no se adueñe de ti, que llegue, que se asome, pero que no nos domine y seguir adelante, ¿no? Porque creo que una parte muy interesante de lo que tú y yo hacemos todos los días son las sorpresas, ¿no? ¿Cómo te va con las sorpresas? Cuando pasa algo en un proyecto que no tenías planeado. Híjole, yo creo que ese es el pan de cada día, ¿no? Nosotros como arquitectos, y estoy segura que también en muchas otras profesiones pasa, pero hablando como en materia de cambios a los proyectos, pues los cambios son inherentes, son naturales y son parte de los proyectos. Yo creo que, bueno, los cambios son constantes. Y el ser manager o líder de estos proyectos, tienes que aprender a fluir. O sea, no puedes ir contra el Exacto. cambio, no puedes evitarlo, tienes que abrazarlo y resolverlo, ¿no? Claro. Saber medir los impactos. Yo creo que el resolverlos ni siquiera es un problema. Yo creo que es parte de la rutina y a veces es parte de los retos, ¿no? Claro, como te decía hace rato, desde mi punto de vista el reto de un proyecto es convertirlo en realidad. Entonces parte del reto son estas sorpresas, ¿no? Y yo no sé cómo te ha ido cuando tú tienes un proyecto en proceso de construcción, porque hay de sorpresas a sorpresas, pero creo que las más impactantes son cuando estás en un proceso de construcción y suceden cosas que no esperabas que pasaran, ¿no? Una lluvia, un sismo, una inundación, una mala maniobra, una rotura, un defecto en el material que te llegó y que vas a usar, que prácticamente te detiene el proceso, rompe tu rutina, tienes que pensar diferente. Mi manera de reaccionar, la verdad, creo que es bastante humana. Por los primeros 2 minutos siento pánico. Los 2 minutos siento pánico. Y después digo, ok, bueno, ya pasó, ahora, ¿cómo lo resuelvo, no? La gran ventaja de tener formación como Project Manager es que tú tienes un plan previo, ¿no? ¿Qué puede suceder y cómo voy a reaccionar? Entonces, por eso el pánico nos debe durar máximo 2 minutos, no puede ser más. Porque en automático es saber mi plan de acción y sigo adelante, ¿no? Y me ha pasado, lo platicábamos hace un ratito
en la mañana. Me ha sucedido que tembló y tienes que parar todo, que llovió y se inundó, que tenías todo perfectamente controlado y en el proceso en el que están colando algo se sale de control y te falla, ¿no? Y tienes que mover las piezas y ajustarlas en el instante para que las cosas no crezcan, ¿no? O el simple hecho del día 1 que tú llegas a un proyecto. Me acuerdo, en una ocasión me paré enfrente de un proyecto en Breña, estaban todo enmontado, con hierbas, con árboles, un terreno gigantesco. Me acuerdo que me paré en una carretera rural, me paré del otro lado, viendo de frente al proyecto y me pregunté yo, ¿cómo le voy a hacer para transformar esto en el proyecto que tenemos plasmado en el papel? ¿Por dónde voy a empezar? Entonces, estos cuestionamientos, y es ahí donde se pone a prueba la vocación, pero además las capacidades que desarrollamos y que cultivamos, porque eso es bien importante decirlo, no llegas gratis a ningún lugar. Todos los que somos project managers venimos de una formación continua para saber cómo actuar, cómo enfrentar los problemas, cómo saber responder, cómo vas a solucionar, ¿no? Y también porque ya aprendiste. Claro. O sea, la experiencia tiene totalmente. un aprendizaje es una combinación detrás. Es una combinación de experiencias vividas y de conocimientos que has adquirido a través del tiempo con tu grupo de trabajo y obviamente académicamente. Por eso es la importancia de unirte a buenos equipos, ¿no? Sí. Oye, y no te vayas muy lejos. Yo hacía reflexión un poco de qué cambios hemos enfrentado. Y a veces pueden ser desde cambios en el diseño, en el alcance, en el costo, ¿no? Pero en la pandemia, ¿qué pasó? O sea, la pandemia yo creo que ha sido el claro ejemplo de la adaptabilidad a los cambios. O sea, porque eran cosas, y esto yo creo que nos sobrepasó a todos. O sea, estaba parada la construcción. Por ley no podías hacer nada. Entonces, claro. ¿Cómo mitigas eso? Ese tiempo parado es costo, ¿no? Entonces, ¿cómo mitigas los costos? Inclusive los proyectos se replantearon, se cuestionaron otra vez. Y creo que llegó a revolucionar muchos procesos que a lo mejor nos adelantamos en años, pero yo creo que ha sido para mí el ejemplo más claro de que los cambios suceden y hay que tomar al toro por los cuernos y resolverlo. Inclusive, o sea, proyectos, los interiores cambiaron, la tecnología cambió, la calidad en el aire cambió, o sea, vino a cambiarnos muchas cosas, pero en un inicio yo decía, oye, ¿qué va a pasar? O sea, ¿qué va a pasar con los proyectos? Inclusive, si sigue o no siguen los proyectos, ¿no? Entonces, para mí yo creo que ha sido el ejemplo más claro y más palpable de los cambios en el mundo, ¿no? Claro. Creo yo que la pandemia fue la gran oportunidad para pensar y actuar diferente. Sí. Si nos hubiéramos propuesto revolucionar nuestro trabajo, jamás lo hubiéramos logrado si no pasamos a través de esta pandemia. Justamente por esto, por la imposibilidad, en primer lugar, de ejecutar tu proyecto. Entonces resulta que el estarlo construyendo no es lo único que tienes que cuidar. Había mucha información atrás que hacer. Y en este caso, en mi caso personal, pude vivirla en una reingeniería de equipo y en una revisión interna de un proyecto desde lo más profundo de la raíz del proyecto, desde el motivo de origen hasta el punto donde estábamos, para valorar y decir, bueno, ¿dónde estamos y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Exacto. Y poner a prueba incluso la planeación, los modelos de negocio, los proyectos de inversión, todo. Porque el proceso constructivo ya establecido estaba dominado y sabíamos a dónde íbamos. Y el tema era, oye, ¿ahora cómo voy a resolver con 0 recursos? Y el primer recurso que no tenías era espacio y tiempo para trabajar, ¿no? Entonces, ¿cómo le voy a hacer regresando cuando tenga que regresar para lograr un objetivo? ¿Y cómo voy a hablar con mis clientes? Y fíjate que el mundo fue benévolo, porque todos los que estaban, digamos que en el proceso de espera de recibir su proyecto, ¿no? Que venían, ya hablando de temas inmobiliarios, que venían de un proceso de preventa, que tenían una fecha de compromiso de entrega, pues estaban totalmente sensibilizados y claros en que no se iba a poder lograr y no era un tema de los profesionales involucrados. Estábamos en una situación que rebasó al planeta. Exacto.
y la gente fue muy benevolente. Pero nosotros tuvimos que ser doblemente hábiles porque lo que mucha gente no sabe afuera es que había 0 insumos para lograr los compromisos, 0 insumos. Y entonces todo el proceso de procura, de construcción, de mantener a los equipos, yo lo recuerdo, tranquilos, de no permitir que la incertidumbre acabara con la armonía del equipo, con la concentración de la gente, de mí misma también, fue un reto importante. Sí. Y puso a prueba las habilidades de todo el mundo, hombres y mujeres involucrados, a ver cómo puedes hacer. Me permitió, y lo digo a título personal, medir no solo las capacidades, sino las aptitudes y la voluntad para resolver del equipo que yo tenía a disposición. Y entonces me permitió reacomodar las piezas para salir adelante. E increíblemente se logró. Hubo mucha gente comprensiva, hubo mucha gente que no era comprensiva, que simplemente no me importa lo que haya pasado, yo quiero mi inmueble ahorita. Y bueno, supuso un reto porque nosotros que tendemos a ser muy ordenados y de muchos procesos y tal, fue sáltate todo porque vamos a ir atendiendo a todos los que están involucrados en este tema, de mayor urgencia a menor urgencia, de mayor compromiso a menor compromiso, tratar de evitar el mayor impacto posible. Recuerdo que estaba involucrada en un proyecto de edificación vertical y los más afectados eran chicos estudiantes cuyos padres habían comprado el inmueble para que ellos se fueran a estudiar. Entonces, cuando reanudan todo y les dicen, ya vas a regresar a clases y ya necesitas venirte a vivir en la ciudad y ya necesitas ocupar tu espacio, pues no tenían dónde vivir, ¿no? Y esos fueron los más complejos. Entonces, bueno, vamos a empezar a resolverles, o familias, porque también me tocó el caso, familias que vendieron su casa porque se iban a cambiar, pasa todo esto y cuando todo se reanuda, oye, es que me quedé sin casa y no tengo casa para vivir. ¿Qué voy a hacer, no? Ha sido un ejercicio muy interesante, pero lo más importante es que puso a prueba la capacidad de reinventarnos y de reorganizarnos como equipo, de medir capacidades, pero también de demostrar habilidades y actitudes ante el trabajo, ¿no? Oye, y el trabajo en equipo. Sobre todo. E increíblemente se nota y se notó que los equipos que están bien estructurados, que los equipos bien liderados pueden seguir adelante sin problema. Entonces la importancia del liderazgo se manifestó ahí, ¿no? Sí. Y me dio la oportunidad también de mantener mis equipos muy balanceados, ¿no? A mí en lo particular no me gusta o no lo he hecho de manera intencional, tener solamente equipos o de hombres o de mujeres, equipos mixtos, porque creo que tanto ellos como ellas, en la combinación de habilidades, de conocimientos, de experiencias, suman muchísimo a los proyectos, ¿no? Entonces ver a estas mujeres que decían, no te preocupes, voy a dejar este rol, pero tomo aquel porque te voy a ayudar a sacarlo adelante, o hombres que dijeron, no te preocupes, yo dejo esto de lado y ahora me pongo de tu lado, o sea, tu lado de la mesa y te ayudo a sacarlo adelante. Fue una gran experiencia. Clave. Y entonces, una gran demostración de que este medio, de la construcción, de la arquitectura, del project management, del desarrollo inmobiliario, es para todos. Todos tenemos cabida, o sea, es un universo de oportunidades. Pero además ahora que estamos pensando en esta participación de roles de hombres y mujeres en la construcción, queda claro que para todos hay. Porque tuve igualmente obreras de la construcción que arquitectas liderando proyectos. Y eso para mí fue fantástico, el abrir la oportunidad para quien quisiera tomar la oportunidad, ¿no? Y entonces se volvió un equipo mixto, bien balanceado, con todos los conflictos que había que afrontar y resolver, pero muy interesante, ¿no? Entonces, ¿tú cómo asumes estos procesos de participación de hombres y mujeres de mujeres en este medio, no? A mí me da mucho gusto cuando se dan estos foros o estos encuentros con participación de mujeres y te das cuenta que hay mucho talento. Claro. Te das cuenta que no es un tema de género. Y yo creo que ahorita se abren estas puertas y se abren estos espacios para que las mujeres tengamos oportunidad de destacar. Yo me acuerdo que cuando yo estudié éramos un 80% mujeres y un 20% hombres. Y yo decía, ay, somos muchas mujeres. Pero a la hora de migrar
al trabajo, me di cuenta que estos porcentajes se cambiaron, ¿no? Entonces, bueno, no sé en otras industrias, pero yo creo que vamos por buen camino y es algo que entre mujeres nos tenemos que apoyar y echar la mano y otra vez, no es un tema de capacidades de si los hombres pueden más o menos que las mujeres o las mujeres puedan menos o más. Yo creo que es un tema de salir adelante y también, oye, pues quítate el miedo y no tengas miedo de decir lo que piensas, no tengas miedo de participar. Como, no sé si a todas les pase, pero un poco a quitarte ¿cómo se dice? Ay, se me fue la palabra. Quitarte pues el miedo o a hablar, ¿no? A participar, a que tu palabra sea escuchada. Platicando un poco de la participación de las mujeres en el sector, en mi caso nunca he experimentado un proceso o alguna situación donde me digan no quiero mujeres. Al contrario, increíblemente jefes que he tenido me han dicho que sean mujeres. Y yo, ¿por qué? Desde mi perspectiva, son más dedicadas, este trabajo requiere una visión muy puntual, bla, bla, bla. A lo que voy es que creo que es muy válido abordar el rol que cada uno escoja en la vida, ¿no? Para las mujeres que deciden, siendo profesionistas, mantenerse en este rol de la familia y más doméstico y tal, o en el caso que compartimos tú y yo, siendo mujeres profesionistas que estamos en activo trabajando y desarrollando proyectos, cualquiera de los casos es válido, pero a mí me da mucho gusto el que hoy se asume con mucha más naturalidad nuestra participación. Totalmente. Tiene mucho que ver con la formación que venimos recibiendo en nuestras casas. Yo recuerdo, en mi familia tengo 2 hermanas y yo 3 niñas, nunca en la casa se nos dijo, tú no puedes, o esto no es para ti. Más bien nos abrieron el abanico de oportunidades y nos dijeron, escoge lo que quieras, pero escoge bien, porque es una elección de vida. Y recuerdo que en alguna ocasión alguien le preguntó, una de mis hermanas le preguntó a mi papá, ¿qué estudio? Me dijo, a mí no me preguntes, decide tú, porque va a ser tu vida la que va a ejercer esta influencia para ti. Entonces, claro, que cuando tú tienes un soporte de este tipo, pues sales a la vida con toda la confianza de que el mundo es para ti. Y yo quisiera compartir eso con todas las profesionistas que están conmigo. Cuando doy clase, cuando comparto proyectos con otras chicas, cuando tengo la oportunidad de hablar con algunos clientes y me preguntan sobre este tema, les digo, es que tienes que entrar con toda la fuerza y la convicción de que es para ti. No está escrito en ningún lugar que no puedas. Entonces, sí hay temas a vencer, sí hay obviamente una lucha ideológica, hay cierto conflicto todavía cultural al cual sobreponerse respecto a nuestra participación, pero creo que los lugares están ahí. Y hoy es una industria que está abierta para todo el mundo. Evidentemente, como te platicaba, estos temas de los roles que familiarmente y socialmente cumplimos puede llevar a muchas profesionistas a no tomar estos espacios, pero ya se convierte en un tema de decisión personal. Claro. El mercado está ahí y yo veo que con mucho éxito cada vez son más famosas arquitectas, diseñadoras, constructoras, ingenieras, desarrolladoras inmobiliarias y sigue habiendo oportunidades para todo el mundo. Y tampoco se convierten como en nidos feministas donde los hombres no entran. Claro que no. Entramos todos. Entramos todos y la verdad es que hemos aprendido a hacer equipos mixtos muy potentes, muy interesantes y donde también hay un gran respeto para los caballeros que comparten con nosotros los proyectos, porque yo he encontrado grandes profesionistas, hombres y mujeres, y también no tan buenos hombres y mujeres. Creo que ha sido un tema, digamos que balanceado. Entonces, creo que es importante difundir que sí es posible, que las oportunidades están ahí. Nos convertimos sin quererlo como en un referente para otras personas y yo invito a todos los que están y todas las que están enamoradas de esta profesión que de verdad entren con pasión a hacerlo, porque esa es la muestra de que sí hay espacio para todo el mundo, ¿no?
Oye, yo tengo muchas amigas que han decidido ser mamás, entonces sí se puede tener este balance de maternidad y de profesión. Claro, totalmente. Y las admiro muchísimo, tengo ejemplos muy cercanos a mí donde no es un tema, o sea, no es un tema ser mamá, no es un tema ser mujer, no es un tema también abrazar esta otra parte personal, porque creo que también te vas poniendo máscaras, ¿no? Claro. Yo creo que lo que vas es que muchas veces el ambiente te obliga a imponerte un poquito más. Exacto. Yo estoy de acuerdo contigo. Y es un acto inconsciente y es parte de este ambiente. De encajar. De este ambiente profesional que está mutando y que se está depurando. Porque sí, yo recuerdo y comparo el ambiente laboral que vivo hoy con el que vivía hace unos años, al inicio de mi carrera, no voy a decir cuántos, al inicio de mi profesión. Y sí, las mujeres que tenían que estar al frente tenían que imponerse un poco más fuerte. Ese es el estereotipo que ha ido cambiando. Y también nosotras como mujeres hemos cambiado este estereotipo de que todos los hombres con los que trabajas te van a agredir o te van a decir algo. No es cierto, siempre hay excepciones. Pero estos estereotipos, tanto para ellas como para ellos, se han venido ajustando. Tengo una anécdota muy particular sobre esto y que a mí me dejó una enseñanza brutal, te la voy a compartir. Estando en una obra, me reportó mi coordinador de obra civil que había un problema importante con la secuencia de las máquinas. Entonces fui al frente de trabajo, hacía mucho calor, hacía mucho sol y decidí pararme abajo de un árbol. Y parada abajo de un árbol estaba observando toda la operación de la maquinaria, cómo iba y venía, cómo estaba moviéndose todo, para ver si los ciclos que teníamos proyectados nos estaban dando o cuál era el conflicto. Ese es motivo de otra plática técnica. Pero estando yo parada, del otro lado veo a un señor que obviamente era un operador de maquinaria y me hacía... Y yo, ¿qué le pasa a este señor? ¿Por qué me hace ese gesto? ¿Por qué me pide que me acerque? Total, fue muy insistente. Cuando finalmente me convenció, me cruzo, le digo, dígame, señor, ¿en qué le puedo servir? Recuerdo que me dijo, tú, niña, no eres de aquí. Y yo, no, efectivamente no soy de acá. Me dijo, nunca en la vida te vuelvas a parar abajo de un árbol. Porque aquí, en este lugar, hay unas víboras muy delgadititas que se cuelgan de los árboles y se confunden con lianas y te pueden picar. Y te estoy llamando para que te muevas, para evitar que tengas un problema porque había una junto a ti. En ese momento cambió drásticamente mi forma de ver las cosas, ¿no? Obviamente parte de la madurez personal, porque era yo muy chavita, la madurez profesional, pero también entender que esta interacción sana se puede dar sin que tenga que pasar nada más. Entonces, cuando empecé a entender esto, pues también entendí que yo tenía que liderar a los equipos, no imponerme. Y hay una diferencia entre liderar y se puede ejercer un liderazgo muy fuerte, muy potente, muy contundente, sin que tengas que entrar a esta parte de confrontación agresiva. Habemos algunas personas que ya por naturaleza la personalidad te lleva 3 pasos adelante, ¿no? Porque somos muy fuertes para hacer las cosas, pero eso no significa que tengas que caer en este supuesto que platicas y que sí, en algún momento a todas nos ha pasado, donde tienes que entrar con mucha más fuerza para asentar las cosas. Creo que ese es el gran paradigma que está cambiando en el ejercicio de la profesión y que a mí me gusta mucho. Porque incluso, lo he dicho, a veces tienes una percepción de las personas que puede ser mucho más dura o agresiva o fría. En realidad, pues, son seres humanos como cualquier otro, ¿no? Son mujeres que sienten que viven como cualquier otra persona, pero tratándose en el ámbito laboral, congelas un poquito el tema personal porque tienes que sacar adelante el compromiso. Y creo que ese es el paradigma que se está rompiendo y sobre el que tenemos que trabajar, donde podemos tener equipos perfectamente balanceados sin que se imponga una personalidad por temas de género. Creo que eso es lo más importante y una de las grandes lecciones que también viene del tema de la pandemia, ¿no? Donde tuvimos que aprender a pensar diferente, a trabajar diferente y a asumir a los equipos de una forma diferente. No sé cuál ha sido tu experiencia en el tema, pero creo que ha evolucionado muy bien. Yo también creo eso y sí he percibido un cambio en la manera de trabajar de forma integral en los proyectos.
el respeto, la cordialidad, la comunicación. Claro. Son cosas que practicas y que al intercambiar con estos otros equipos hacen que los proyectos fluyan de la mejor manera. Es decir, como esta parte de los soft skills, que es muy importante, que además de tu experiencia y tu conocimiento, esta otra parte que complementa tu forma de trabajar, yo creo que ha evolucionado y ha ganado mucha relevancia, ¿no? O sea, el control emocional, la agilidad mental, la colaboración, o sea, todas estas cosas creo que también han cambiado, ¿no? Yo siento también después de la pandemia situaciones más empáticas, mucha colaboración, mucha comunicación, mucho intercambio. También las formas en las que trabajamos evolucionaron mucho. O sea, hoy que podamos de pronto, bueno, al menos en mi caso, un día puedo hacer home office, un día me puedo ir a la oficina, puedo tener estos momentos de, oye, ¿sabes qué? Necesito resolver y enfocarme en esta situación. Creo que también la forma en la que trabajamos y nos medimos cambió. Antes eran, oye, pues ve 8 horas al trabajo y ahorita es, oye, en base a resultados, ¿no? Al final, claro. ¿Qué vas a hacer para llegar del punto A al punto B? Exacto. Creo que el tema de las habilidades blandas, en la que hoy todo el mundo se enfoca en desarrollar, ha sido un punto crucial para lograr este balance de participación de hombres y mujeres en la industria. Y te voy a decir por qué. Porque muchas veces se asumía, es que como eres mujer vas a ser más sensible, o vas a estar malhumorada, o vas a ser tal. Y yo lo que he comprobado es que igualmente la inteligencia emocional sirve para hombres y para mujeres. Pero lo que hemos aprendido y lo que ya asumimos es que somos personas con sentimientos y somos personas que pasamos por buenos y malos momentos. Lo que hoy sabemos es gestionar esas emociones y que esas emociones no empañen tu ámbito laboral y que el ámbito laboral tampoco dentro de su exigencia y nivel de estrés normal, implícito, lo lleves a tu espacio personal y te invada. Entonces, este tema de seguir trabajando en la persona, en sus habilidades blandas, en el dominio emocional, inteligente, no supresivo, sino inteligente, gestionable, nos ha permitido a todos trabajar mejor. Y a las mujeres les ha permitido ganar también muchos espacios sin que tenga que ser un tema de conversación. Y obviamente lo hablo desde mi experiencia personal, porque platicando con otras amigas y con otras colegas y con gente que está en otra industria, todavía resienten este cambio y esta diferencia. Entonces yo siempre lo he dicho, creo que para minimizar esta percepción de que las emociones te dominan, es que todos los involucrados tienen que trabajar en abolir estas ideas y estas formas. Y entonces, ¿cómo las echas abajo? Pues trabajando en la gestión de esta parte, de tu parte humana que tiene que convivir con tu parte profesional, porque no somos robots, ¿no? Sí. Y ahorita que platicabas de mujeres que son mamás y profesionistas, cuando me ha tocado el caso, lo que hago es platicar con ellas y preguntarles, oye, ¿cómo está tu vida cotidiana y tu tema de proyecto? Y en alguna ocasión, y tu tema familiar, perdón. Y en alguna ocasión una me decía, el que yo tenga hijos es impedimento para que aplique este trabajo. Le dije, de ninguna manera. Lo que quiero saber es cómo están tus tiempos para que nos organicemos dentro del equipo de trabajo. Eso es todo. Y entonces me ha tocado en muchas ocasiones convivir con mamás que por alguna exigencia de proyecto estamos compartiendo un espacio, una oficina y salieron los hijos del trabajo y los niños están acá, ¿no? Entonces, obviamente, pues también tienes que entender que esa parte, pues hay que asumirla y hay que convivir con ellos, ¿no? Y los chicos haciendo su tarea o haciendo el trabajo, de repente me decían, ¿necesitas manos? Te presto a mi hija que está aquí y que te ayude a archivar, ¿no? Bueno, pues ayúdame con esto. Y los involucras y los haces parte del proceso. Y también me ha tocado el caso de padres solteros, ¿no? Donde me dice el señor, es que yo soy el único que va por los niños y los recoge y los atiende. Perfecto, dime cuáles son tus necesidades de horario y nos coordinamos. Entonces, regresando al tema de
de la pandemia que nos enseñó a trabajar y a ser diferentes, como bien dices, en lugar de cumplir un horario, a generar resultados, también nos ha enseñado a convivir con estos roles, seas quien seas. Y entonces resulta que ni la maternidad ni la paternidad han estado nunca peleados con el ejercicio profesional y hoy más que nunca lo sabemos y lo podemos demostrar. Entonces a mí me encanta tener profesionistas solteros, profesionistas padres, profesionistas juniors, profesionistas muy experimentados y que todos estén combinados en un proyecto. Porque cuando alguno de ellos necesita un espacio personal porque algo está sucediendo en su vida, en su seno familiar, el resto está para apoyar. Y luego surge lo mejor de las personas en los momentos de mayor crisis. Y de quien menos te imaginas salen las soluciones y las ponen en la mesa. Entonces, estos grupos donde tienes a todos los perfiles son maravillosos. Y creo que tenemos que transmitir esta idea. Tu vida personal no limita tu ejercicio profesional. Jamás, jamás. Los límites nos los imponemos cada uno. Entonces, hay que vivir la vida a plenitud en lo personal, en la parte familiar, pero entrar con la misma plenitud a vivir tu profesión y a sacarla adelante. Y entonces capacítate, estudia, trabaja con pasión, porque de todos modos el lugar y la oportunidad está. Y eso creo que es de las grandes evoluciones que me ha tocado atestiguar y vivir en esta profesión. No sé a ti cómo te ha ido por ahí, pero sí, a mí me encanta esa parte. Sí, a mí también. Y creo que después de la pandemia nos volvimos muy empáticos con las personas. Claro. Atrás de un profesionista y atrás de cualquier profesión hay una persona con una familia, con una historia, con sentimientos. Entonces, yo sí creo que hay un después en donde abrimos inclusive las puertas del trabajo en nuestras casas, ¿no? O sea, al final mucho tiempo nos fuimos a trabajar de forma remota y que si está el perro ladrando, el niño llorando, entonces ya veías, o bueno, yo al menos así lo sentí, veías a la persona, no veías a la carátula del profesionista, ¿no? Claro. Y en este encuentro también vas conociendo a la gente y vas viendo, oye, esta persona es buenísima en esta parte, este otro es buenísimo en esta otra cosa. Entonces, claro, también creo que saca lo mejor de nosotros. Claro, conocer a las personas, tener este acercamiento con los hombres y con las mujeres que trabajan con nosotros, desde el punto de vista personal, también nos ha ayudado a descubrir cosas que no sabíamos. Porque es un hecho que como profesionales pues siempre proyectamos cierta imagen, ¿no? Y a veces nosotros mismos limitamos ciertas habilidades que no sabemos que poniéndolas a disposición del grupo te pueden catapultar, ¿no? Y entonces este descubrimiento ha sido espectacular y a mí me encanta, creo que ha sido uno de los grandes paradigmas que se han abolido en la convivencia de hombres y mujeres en el ambiente laboral. Entonces, cuando hablamos de mujeres profesionistas, las vemos como un todo integral, ¿no? Y la verdad es que yo lo único que he recibido de mis compañeros de trabajo en toda la trayectoria que he tenido ha sido un gran reconocimiento, un gran respeto y una gran colaboración. De la gran mayoría, siempre hay excepciones. Pero en mi caso no te puedo decir, nunca he vivido y espero no vivirla, una situación de segregación por temas culturales, ideológicos o de cualquier tipo. Me considero afortunada, pero sé que es un lugar que también se ha ido cultivando y ganando. Entonces, yo invitaría más bien a todas las profesionistas que trabajan con nosotros a luchar en ese sentido, ¿no? El no dejarse un poco intimidar por las necesidades, las condiciones, la voracidad del ambiente en el que trabajamos, ¿no? Sí. Es vertiginoso, es exigente, es muy duro, pero en lugar de dejarte intimidar por eso, es montarte en el barco que vaya adelante y seguir y seguir y seguir. Total. Y la vida te lleva y te va a abrir las puertas increíblemente de proyectos espectaculares. Si a mí hoy si yo regresara en el tiempo, 15 años, 20 años, si alguien me dijera que iba a hacer los proyectos en los que estoy involucrada hoy, no lo creería. Jamás en la vida lo hubiera imaginado. Sí, hacer ese recap es muy interesante. ¿Verdad? A mí me encanta y cuando, sobre todo las chicas más jovencitas, las que empiezan, me dicen, oye, sí se puede y ¿qué has sacrificado por estar en donde estás? Y yo, a ver, sacrificio
Sacrificio, no he hecho ninguno. He decidido avanzar en las cosas y he pagado el precio de lo que tengo que pagar. Pero ¿cuál es ese precio? No es renunciar a mi familia, renunciar a mi vida personal, nunca he renunciado a un hobby, es simplemente mi decisión de destinar mi tiempo y después, en compensación, nutrir nuevamente mis temas personales, ¿no? O sea, mucha gente cree que cuando estás trabajando en esto tienes que dejar de lado tus hobbies. Y al contrario, lo dijiste muy bien al principio de la plática, el balancear tu vida personal es fundamental, porque si no te conviertes en un robot. Entonces, esta parte personal, el cuidar el hobby, el que te dediques un tiempo para prepararte tu comida, no la comida de la familia, ¿no? Tu comida, el cuidar tu alimentación, el que hagas alguna actividad física o deporte si te gusta, o dedicarte al arte si te gusta, es fundamental. Y luego descubres habilidades, incluso en tu equipo de trabajo, con las personas que convives, que no saben que tenías, ¿no? O sea, tú no sabes de todos los que están afuera quién es artista, quién es mecánico, quién es chef, quién es algo más, ¿no? Y creo que todos somos algo más y tenemos que luchar por mantenerlo vivo mientras estamos ejerciendo la profesión. Totalmente. ¿Cuáles son tus hobbies? Mira, yo, ahorita que hablábamos del balance en la vida, yo quisiera abrir el espacio a hablar también de la salud mental. Claro. Porque no es casualidad tampoco que sea un tema que ahorita está de moda, pero nos enfocamos mucho a veces en la alimentación, en el ejercicio, en dormir, pero también está esta otra parte que hay que cuidar y hay que alimentar, que es la salud mental. Entonces, yo sí es algo que dentro de las cosas que me gusta hacer, yo me doy mi tiempo de ir a terapia y es una herramienta que te ayuda no solamente en la parte de tu trabajo o en la parte profesional, en tu día a día también. Yo creo que es canasta básica el poder tener salud mental, el poder canalizar tus emociones, el poder canalizar tu estrés, el poder canalizar la ansiedad. Para mí ha sido uno de las mejores cosas que he hecho por mí. O sea, así como el ejercicio, así como los viajes, así como hacer cosas que me gustan, el cuidar esta parte es muy, muy importante. Y también yo creo que después de la pandemia se cruzó mucho esta línea tan delgada entre el trabajo y la vida personal. Porque, bueno, yo me acuerdo que de pronto eran juntas y juntas y juntas y trabajos y sacar y sacar y sacar. Entonces, yo en lo personal sí perdí un poco esa línea de, oye, ¿sabes qué? Ya cierro la laptop y hasta aquí, ¿no? Porque otra vez soy súper apasionada y me enrolo y me engancho y se me pueden ir las horas revisando algo o haciendo algo. Entonces, poder tener estos límites sanos con lo que es el trabajo y con lo que eres tú. Claro. Esta línea y que a veces es muy delgada y otra vez, yo que soy una persona súper apasionada y que amo mi trabajo, sí de pronto tu mayor virtud te puede a veces jugar en contra, ¿no? Entonces, yo creo que la salud mental es algo súper importante. Y no perder de vista las cosas que te gustan, las cosas que disfrutas. Yo amo viajar, entonces al año me doy mis espacios y programo mis fechas donde me voy a ir de viaje o donde me voy a tomar unos días también para mí, ¿no? Entonces, de mis hobbies, yo creo que viajar está en el top one. Siempre estoy viendo a dónde me puedo ir, ya sea a algún lugar cerca o algo un poquito más lejos. Pero esa es la segunda cosa que procuro mucho. Claro. Fíjate que ¿Tú? Fíjate que es muy importante, como bien dices y hemos platicado, mantener el balance. Y cuando tú tienes un sistema balanceado en cuanto a tu vida, tu salud mental, por ende, tiende a estar estable. Siempre he dicho que en esta vida nosotros tenemos podemos vivir desgracias, tener problemas y todo lo demás son dramas.
Y creo yo que debemos de concentrar nuestras actividades en mantenernos siempre sanos para poder enfrentar las cosas difíciles. Entonces, este tema de los espacios personales y de la salud mental es algo que se cultiva cotidianamente, a través de terapia o a través de actividades lúdicas que aportan a tu espíritu. O sea, me preguntas, también me encanta viajar, como dices, largos o cortos. Yo hago algo que titulé como viajes de silencio, porque de repente hago viajes sola donde no quiero hablar con nadie, porque quiero disfrutar lo que veo y lo que siento. Sí. Y es impresionante. Y mucha gente me dice, explícame esta locura que inventas. Y yo, no, es algo mío. Es mi viaje del silencio a tal lugar. Eso me encanta. Por otro lado, tengo actividades cotidianas que me ayudan a perder parte del estrés acumulado. Me gusta mucho pintar, me gusta tocar el piano. Entonces voy encontrando mis espacios para irlo haciendo. No sé si hago grandes obras o pequeñas obras, no sé si quedan espectaculares o son absolutamente comunes, pero a mí me gustan. La hago para mí, la reviso, la disfruto y ya si a alguien le gusta y me la pide, pues se la regalo, ¿no? Nunca he vendido... Luego me regalas una. Claro que sí. Nunca he vendido un cuadro o una escultura y he probado de todo, pintura, escultura, cerámica, bueno, cualquier cosa que inventen que sea relativo a la producción artística, ahí voy a estar. No sé si me va a gustar o no. He probado de todo y he encontrado tengo diferentes formas de expresarme y cuando lo veo a distancia, reviso un pequeño cuadrito, un dibujito que hice chiquito. Olvídate la técnica, eso es lo de menos. Lo veo y recuerdo, sí, tenía yo este estado de ánimo y lo reflejé. O estaba muy optimista o lo puse, o estaba muy nostálgica y me quedó con esta colección de colores. Entonces sí expresamos a través de esto cómo nos estamos sintiendo y es una buena manera de hacerlo, ¿no? Porque es un hecho que la responsabilidad la asumes y la tienes que sacar adelante. Y eso viene de la mano con el trabajo. O sea, no hay ninguna actividad profesional o personal que emprendas que no tenga una consecuencia, que no implique una responsabilidad y que no implique un compromiso. Eso no existe en el planeta, es parte intrínseca de la humanidad. Pero es muy importante saber cómo canalizarla, cómo afrontarla. Y entonces las redes de trabajo son fundamentales. Hoy que vivimos en la era de la hipercomunicación, donde tenemos 200 y muchas más herramientas para comunicarnos con todo, es fundamental hacerlo eficientemente. En el tema o en el apartado de crear redes de cooperación, hay muchas plataformas y formas de hacerlo. Tu equipo de trabajo, la academia, el compartir conocimiento. No solo porque acercas parte de tu experiencia a los demás, sino también tienes la oportunidad de conocer gente que te puede sumar. Y hoy que estamos hipercomunicados, tenemos todos los medios para intercambiar información muy fácilmente. Yo mantengo redes vivas de comunicación desde mis compañeros de maestría, de universidad, de especialidad, por todos los medios, con los profesionistas que he compartido, contratistas, proveedores, diseñadores, consultores, y siempre tengo la confianza de llamarlos y robarles 5 minutos para preguntarles algo. Y de la misma manera, en correspondencia, me pongo disponible para ellos. Entonces, este proceso de intercambio es una actitud y es una convicción que tenemos que promover entre todos los equipos. Muchas personas condicionan una cooperación con un colega porque creen que es necesario monetizar. Yo creo que te monetizas per se con tu trabajo y con la excelencia con la que lo desarrollas. Entonces, el comunicar y compartir es una deuda social que tenemos que cubrir y no te cuesta nada ayudar a los demás. Y al contrario, cuando tú estás en este mood de siempre querer compartir, en automático llega a ti toda la información y tienes redes cooperativas todo el tiempo. Yo tengo 24/7 una red a la cual acudo y pido información y me comparten. Y insisto, no solamente dentro de mi equipo de trabajo, sino también en mi ámbito personal, ¿no? Con tíos o con el amigo. Y he conocido así personajes fantásticos de la industria, gente que hace cosas todavía más sobresalientes de lo que cualquier persona se podría imaginar, pero también estos personajes que son como las bases y la cimentación de lo que hacemos, desde el maestro de obra que es un experto en amarrar hilitos, y le puedo llamar y preguntarle y me va a ayudar. Entonces, esta conexión para mí es una red de salvamento que siempre está ahí para mí, pero la uso como eso, como una red a la que tengo que acudir, porque también es importante desconectarse. Tener la oportunidad y la convicción de
apagar tus aparatos y vivir en tu ambiente y también poner distancia con este mundo que nos envuelve a través de la sobreexposición a los medios, al internet y a todo lo demás. Y es así como vas aprendiendo sobre la marcha, porque nadie vino con el manual bajo el brazo, cómo ir balanceando las ideologías, los estereotipos que han cambiado, las nuevas formas de hacer la participación y los equipos de trabajo. Gracias por escuchar hasta el final este capítulo. Lo que quiero hacer ahorita es invitarte a que te inscribas a nuestros cursos y a certificación para que puedas seguir avanzando en tu conocimiento y en tu práctica en proyectos reales y herramientas y metodologías que están aplicadas en proyectos todos los días. Mándanos un mensaje a Instagram con la palabra 23H y alguien de nuestro equipo se va a comunicar contigo. Gracias.